Bueno chicos, continuando con la unidad 4 de simulación de modelos discretos, entramos al tema de autómatas celulares. El autómata celular es un tipo de modelo con dos propiedades características. La primera es que posee una estructura regular, está compuesta de componentes iguales conectados de acuerdo a un cierto patrón especial, y la segunda es que el comportamiento de todos los componentes está regido por el mismo conjunto de reglas. Este modelo fue creado por von Neumann y Ulam para describir la autorreproducción de sistemas biológicos. De ahí proviene su denominación. Esto, cuando se creó, fue un boom total y toda la ciencia se abocó a esto. De hecho, hay autómatas que actualmente se programan ya de forma muy sencilla. Disculpen. Cada uno de los componentes iguales que componen el autómata celular se denomina una célula, y el conjunto de células se denomina espacio celular. La distribución espacial de las células puede ser un mallado unidimensional, también puede ser bidimensional. Estos son modelos matemáticos y computacionales que consisten en una cuadrícula discreta de células, donde cada célula puede estar en un estado particular y evoluciona en el tiempo, de acuerdo a un conjunto de reglas que nosotros mismos predefinimos según el problema o el contexto. Son utilizados en diversas áreas como la física, biología, informática, entre otros, para simular sistemas complejos y estudiar su comportamiento. Los elementos básicos son célula, es la unidad básica del autómata celular. Cada célula ocupa una posición en la cuadrícula y puede tener un estado específico en un momento dado. El estado de ese autómata, cada célula puede estar en uno de varios estados posibles. Por ejemplo, en un AC simple los estados pueden ser binarios como 0 y 1. Pero en AC más complejos pueden haber múltiples estados posibles para cada célula. De hecho, esto hay un ejercicio de un juego que se puede programar, pero nosotros no lo vamos aquí a aplicar. Vecindario es el conjunto de células que rodean a una célula dada y que determinan su estado futuro. El vecindario puede variar en tamaño y forma dependiendo del tipo de autómata. Los vecindarios comunes incluyen la vecindad de Murray, que son las células que están adyacentes, y la vecindad de von Neumann, células adyacentes en la dirección ortogonal. El otro elemento es teselación, es la forma en la que el espacio se divide en unidades discretas, generalmente cuadradas o hexagonales, para alojar las células del autómata celular. La teselación define cómo están organizadas las células en el espacio y cómo interactúan entre sí. Esto se aplica partiendo de pasos discretos de tiempo, donde en cada paso el estado de cada célula se actualiza de acuerdo con las reglas de transición del autómata, que especifican cómo los estados de las células vecinas influyen en el estado de la célula actual. Esto puede generar patrones complejos y comportamientos emergentes a partir de reglas simples, lo que hace que los autómatas celulares
sean herramientas poderosas para la modelización y simulación de sistemas dinámicos. Sobre todo, lo he visto mucho en el área de biología. Pasamos al siguiente tema, reglas de transición y reloj virtual. En el contexto de la simulación de modelos discretos, las reglas de transición y reloj virtual son conceptos clave para representar y gestionar el paso del tiempo y el comportamiento de los sistemas simulados. Las reglas de transición son el conjunto de instrucciones o condiciones que determinan cómo cambia el estado de un sistema a lo largo del tiempo. Entonces, estas dos líneas son las más importantes para establecer las reglas de transición en cada uno de sus proyectos. Tienen que establecer el conjunto de instrucciones, condiciones, se podría decir que también restricciones, que determinan cómo cambia el estado de un sistema a lo largo del tiempo. Pendiente con esto, que con esto es lo que vamos a trabajar. En un modelo discreto, el sistema se encuentra en un estado específico en cada momento del tiempo y la regla de transición define las condiciones bajo las cuales el sistema cambia de un estado a otro, de un estado frío a caliente, de caliente a tibio, frío. Estado del sistema. Representa la situación actual del sistema. Por ejemplo, el número de clientes en una cola. Evento. Un evento es cualquier suceso que provoca un cambio de estado en el sistema, como la llegada de un cliente a una cola o la salida de uno de ellos. Condiciones de transición. Las reglas de transición especifican bajo qué condiciones un evento ocurre y qué efectos tiene en el estado del sistema. Por ejemplo, en la simulación de una cola en un banco, una regla de transición podría ser: si un cliente llega y hay espacio en la cola, se añade a la cola. Si no hay espacio, se marcha. ¿Cómo se aplican las reglas de transición en diferentes contextos de simulación? Aquí hay varios ejemplos. En uno se encuentran sus proyectos y otros es de otros ejemplos muy comunes que se utilizan en la academia porque son muy rutinarios. En un supermercado, las cajas registradoras forman colas de clientes que esperan ser atendidos. Unas posibles reglas de transición que no necesariamente tienen que ser estas, solamente son ejemplos, pueden haber otras. Evento de llegada de cliente. Cuando un cliente llega al supermercado, si hay una caja disponible, pasa directamente a ser atendido. Si todas las cajas están ocupadas, se añade a la cola. Evento de salida de cliente. Cuando un cajero termina de atender a un cliente, sale del sistema. El siguiente cliente en la cola, si lo hay, comienza a ser atendido. ¿Cuál sería el estado del sistema? Número de clientes en la cola, número de cajeros ocupados o disponibles. Las reglas de transición definirán cómo se actualizan estos estados cada vez que ocurre una llegada o una salida de clientes. Tenemos el siguiente problema: simulación de un sistema de producción en una fábrica, lo que llaman supply chain.
En una línea de producción, diferentes estaciones de trabajo procesan piezas para construir un producto. Los eventos pueden representar el comienzo y la finalización de tareas en cada estación. Sus reglas de transición pueden ser inicio de procesamiento. Si una estación de trabajo está libre y hay una pieza lista para ser procesada, la estación comienza a trabajar en ella. La siguiente regla de transición, fin de procesamiento. Cuando una estación completa su tarea, la pieza se mueve a la siguiente estación o se marca como un producto terminado. Los estados del sistema pueden ser número de piezas en cada estación, disponibilidad de las estaciones de trabajo. Estas reglas de transición ayudarían a describir cómo avanza el trabajo de una estación a otra en la fábrica. En cuanto a la simulación de presa y depredador, en un modelo ecológico, los animales se reproducen, cazan y mueren, y estos eventos alteran la población. Las reglas de transición serían reproducción si las condiciones son favorables, suficiente comida para las presas, pocas amenazas, la población de presas aumenta. Depredación, si un depredador encuentra presas suficientes, se alimenta y aumenta su probabilidad de reproducción. Sin embargo, si hay presas suficientes, la población de depredadores disminuye debido a la falta de alimento. Muerte natural. Tanto presas como depredadores tienen probabilidad de morir naturalmente después de cierto tiempo. Estado del sistema, tamaño de la población de presas y depredadores, disponibilidad de recursos, comida, agua. Las reglas de transición, en este caso, modelan las interacciones entre presas y depredadores y cómo esos afectan las poblaciones. Fíjense que en este caso de presas y depredador, en ningún momento hemos hablado de algún evento como temporadas de caza. Simplemente lo tratamos en su forma natural. Porque ese evento que está fríamente calculado, cuando se abren los espacios de caza, son entes reguladores que saben cuándo abrir esos espacios dependiendo de la cantidad de presas o depredadores. Aunque en el caso de los depredadores, muchas veces ocurren las violaciones y que no se respetan los tiempos de caza. Y por eso a veces hay desequilibrios en el ecosistema, porque no hay suficientes depredadores que mantengan a raya las presas. Entonces ahí hay un desequilibrio. Simulación de tráfico en una intersección. Considera una simulación de tráfico en una intersección con semáforo. Claro, ustedes tienen que colocar las condiciones del problema para ajustar esas reglas de transición. Entonces, semáforo en verde. Si el semáforo está en verde, los autos pueden avanzar a través de la intersección. Si el semáforo está en rojo, los autos deben detenerse y esperar. Cambio de luz. El semáforo cambia de rojo a verde o viceversa cada cierto número de segundos. El estado del sistema sería número de autos esperando en cada carril, estado del semáforo rojo o verde.
Estas reglas de transición determinarían cómo cambia el estado de los autos y el semáforo durante la simulación. En cuanto a la población, las reglas de transición serían nacimiento, muerte y migración, que ya las hemos estado conversando. En cuanto al nacimiento, si las condiciones económicas son favorables y la tasa de natalidad es alta, se generan nuevos nacimientos, aumentando la población. Sin embargo, esto es algo teórico. Si ustedes se dan cuenta, los nacimientos suelen ocurrir más en países cálidos y de bajos recursos económicos. Hay ciertas zonas de bajos recursos económicos que ocurren más nacimientos que en otros estratos sociales. Pero si ustedes se dan cuenta, en los países tropicales se producen más nacimientos que aquellos países que son fríos. Muerte. La población disminuye debido a muertes naturales o por enfermedades. Aquí no están incluyendo en la parte de muerte por accidentes. Migración. La población aumenta o disminuye según las tasas de inmigración o emigración. Estado del sistema, tamaño de la población en la ciudad, tasa de natalidad, mortalidad e migración. Las reglas de transición permiten modelar cómo varía la población de la ciudad en función de los nacimientos, muertes y movimientos migratorios. En cuanto a un juego de fútbol, la regla de transición es una simulación de un partido de fútbol, determina cómo cambian los estados del sistema, es decir, cómo se actualiza el marcador y otros elementos clave para las tarjetas, las sustituciones y los cambios en la posición del balón. Entonces, en gol anotado, cuando un equipo anota un gol, se aumenta el marcador de ese equipo en 1. Pero, condición, un gol puede ocurrir en un momento aleatorio durante el partido. Transición, estado del marcador, se actualiza. Inicio del segundo tiempo. Al llegar al minuto 45 o al minuto 0 del segundo tiempo, se reinicia el conteo de minutos y se reinicia la dinámica del juego. La condición se alcanza al minuto 45. La transición, estado del tiempo, se ajusta a la segunda mitad y el marcador no cambia. Tarjeta amarilla o roja. Un jugador puede recibir una tarjeta en momentos específicos del partido. ¿Cuál sería la condición? Se simula una probabilidad de que una falta grave ocurra y la transición, el jugador recibe una tarjeta y si es roja, el equipo pierde un jugador. Cambio de posesión durante el partido. Los equipos alternan posesión del balón. Condición, la posesión cambia aleatoriamente cada cierto tiempo. Transición, el equipo que tiene la posesión cambia. Sustitución de jugadores. Cada equipo tiene la posibilidad de realizar sustituciones. Condición, el equipo decide realizar una sustitución en momentos determinados del partido. Transición, un jugador sale y otro entra al campo de juego. Fin del partido, el partido termina al llegar el minuto 90 o después del tiempo adicional. Condición, al llegar al minuto 90 o más, si hay tiempo añadido el juego termina. Y la transición, el sistema de marcador detiene el avance y el resultado final es declarado.
Entonces, el más detallado de las reglas de transición es el juego de fútbol. Incluso hay más de 7, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 reglas de transición. Ustedes pudieran trabajar con 2, 3. Simplemente estas son ejemplos para que ustedes vean que pueden haber tantas como ustedes amplíen el contexto de su proyecto. ¿Dudas hasta acá? Aquí faltó el problema de enfriamiento de un objeto. De resto, las nombré todas. Pero se pueden guiar ustedes por los otros ejemplos que están acá. Que no es tan complicado. En cuanto al reloj virtual, es un mecanismo que mantiene un seguimiento del tiempo simulado en un modelo discreto, a diferencia de un reloj físico que avanza de manera continua. El reloj virtual solo avanza en el tiempo cuando ocurre un evento que afecta al sistema. Tiempo discreto. El tiempo no avanza de manera continua, sino que salta de un evento a otro. El reloj virtual no avanza en cada segundo, sino que se actualiza para coincidir con el momento del siguiente evento importante. Evento discreto. Un sistema con un reloj virtual no procesa continuamente el paso del tiempo, sino que procesa eventos que ocurren en tiempos específicos. Por ejemplo, si un evento ocurre en el tiempo 5 y el siguiente en el tiempo 10, el reloj virtual avanzará directamente de 5 a 10. Funcionamiento del reloj virtual en una simulación. Inicialización. Se establece el reloj virtual en 0 al comienzo de la simulación. Agenda de eventos. El simulador mantiene una lista de eventos futuros ordenados por el tiempo en el que debe ocurrir. Avance del reloj. El reloj virtual avanza al tiempo del próximo evento en la lista. Ejecución de eventos. Se ejecuta el evento correspondiente y se actualiza el estado del sistema según las reglas de transición. Repetición. El proceso continúa hasta que se alcanza el tiempo final o no hay más evento en la agenda. Este mecanismo permite simular sistemas de manera eficiente, enfocándose solo en los momentos en los que ocurren cambios importantes que están definidos por ustedes. Si está simulando un sistema de tráfico con autos que llegan a una intersección, la regla de transición podría definir que cuando un auto llega, que sería un evento, se detiene o avanza dependiendo si la luz está roja o verde. Y el reloj virtual avanzará desde el tiempo en el que el primer auto llega hasta el momento en el que ocurre el próximo cambio, como la llegada de otro auto o el cambio de semáforo. Esta estructura ayuda a representar de manera más eficiente cómo evoluciona un sistema sin necesidad de calcular cada instante de tiempo. Entonces, aquí está el ejemplo de una simulación de inventario en una tienda. La aplicación del reloj virtual. Inicio del día, el reloj virtual empieza, por ejemplo, a las 9 a.m. cuando la tienda abre.
Pedido de cliente. Un cliente llega a las 9:15 y compra un artículo. El reloj avanza directamente a las 9:15 y se registra esa compra. Reabastecimiento de inventario. El siguiente evento ocurre a las 12 del mediodía, cuando llega un nuevo lote de productos. El reloj virtual avanza a esa hora y se registra. Fin del día, la tienda cierra a las 6 de la tarde y el reloj avanza hasta el cierre. De esta manera, el reloj virtual facilita la gestión del tiempo en la simulación de inventarios al enfocarse solo en los momentos clave del día. Estaba buscando un ejemplo de los que tienen ustedes. Aquí está la simulación de un sistema de manufacturación. El reloj virtual se inicializa en 0 cuando la primera pieza entra al sistema. Procesamiento de pieza. Fíjense como aquí las reglas de transición que definimos en la parte de arriba, ya aquí se le incluye el reloj virtual con los tiempos y los eventos que ocurren. El procesamiento de pieza. La primera pieza es procesada en la estación 1 durante 15 minutos. El reloj virtual avanza directamente al minuto 15. Transporte a la siguiente estación. La pieza se mueve a la estación 2, lo que tarda 5 minutos. El reloj virtual avanza al minuto 20. Siguientes eventos. Las próximas piezas siguen el mismo ciclo y el reloj virtual avanza al tiempo del siguiente evento relevante, cuando la siguiente pieza está lista para ser transportada o procesada. Este uso del reloj virtual ayuda a gestionar el paso del tiempo en un sistema de manufactura sin necesidad de calcular lo que sucede entre eventos importantes. En un tráfico, en el modelo de tráfico vehicular, el reloj virtual empieza en 0. Evento de entrada de un auto. El primer auto entra en la autopista en el minuto 3. El reloj avanza directamente a ese tiempo. Eventos intermedios. Mientras el auto se desplaza, no ocurre ningún evento importante. El reloj no avanza segundo a segundo, sino hasta el próximo evento, que es la salida del auto en el minuto 12. Ojo, todo esto es hipotético. Próximo evento, después de que el auto salga, el siguiente auto entra al minuto 15. El reloj avanza al minuto 15 y continúa registrando nuevos eventos de entrada y salida. En esta simulación, el reloj virtual avanza solo cuando ocurren eventos relevantes, en lugar de avanzar de manera continua, lo que permite simplificar el proceso de simulación. Igualmente está el del fútbol. Entonces, tenemos simulación de un sistema de marcador de partidos de fútbol. Simular un partido de fútbol de 90 minutos entre dos partidos donde se registran eventos importantes como goles, tarjetas amarillas. Se debe visualizar la evolución de los goles de cada equipo a lo largo del tiempo utilizando una gráfica. Se desea implementar una simulación de un partido de fútbol utilizando las reglas de transición y el reloj virtual. Los eventos a simular son los siguientes, es decir, ustedes deben establecer cuáles van a ser las reglas de transición. Cada uno de ustedes
establece esas reglas de transición. Pueden ser el mismo partido de fútbol, pero con reglas de transiciones distintas. Y el reloj virtual. En este caso está goles. Los goles ocurren en momentos aleatorios del partido, es decir, random. Se colocó que sucediera en esa manera. Sin embargo, ustedes pueden colocar al minuto tal, al minuto cual. Y el marcador de cada equipo se actualiza según el equipo que haya anotado. Eventos a simular, tarjetas amarillas. En ciertos momentos aleatorios del partido se pueden mostrar tarjetas amarillas a los jugadores de cualquiera de los equipos. Reloj virtual, el partido avanza minuto a minuto, registrando los eventos importantes que ya hemos definido y saltando de un evento al siguiente como goles o tarjetas. Finalización. Él deja de hacer la parte aleatoria hasta que llega al minuto 90 y al finalizar se muestran los resultados y los eventos importantes que ocurrieron durante el juego. ¿Cuáles serían las condiciones? Se simulan 4 goles en momentos aleatorios y 2 tarjetas amarillas en momentos aleatorios durante los 90 minutos. El reloj virtual avanza minuto a minuto y cuando ocurre un evento, gol o tarjeta, se registra y se actualizan las variables correspondientes. Al final del partido se debe generar una gráfica que muestra la evolución del marcador de ambos equipos a lo largo del tiempo. ¿Qué se requiere? Mostrar los goles y tarjetas amarillas registrados durante el partido. Al final del partido, imprimir el resultado final del marcador de ambos equipos. Generar una gráfica que muestre cómo los goles de cada equipo se acumulan a lo largo del tiempo. Puntos a simular. Reglas de transición. Si ocurre un gol, se aumenta el marcador del equipo correspondiente. Si ocurre una tarjeta amarilla, se registra la tarjeta para el equipo al que pertenece el jugador. El reloj virtual avanza en función de los eventos saltando al minuto en el que ocurre el próximo evento importante. Reloj virtual. El reloj inicia en el minuto 0 y avanza hasta el minuto 90. Cada vez que ocurre un evento, el reloj avanza al tiempo de ese evento, por ejemplo, un gol o una tarjeta. Al final del partido se debe visualizar la evolución del marcador, número de goles de ambos equipos en una gráfica, donde el eje X representa los minutos y el eje y Y representa el número acumulado de goles. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo reinicie el sistema, me debería dar equipo ganador distintos. Tengo un equipo rojo, un equipo azul. Puede que una vez que corre el sistema, ganador salga rojo. O pueden quedar empatados. ¿Sí? Aquí está un pequeño código y esto es lo que van a hacer con su proyecto. Ustedes con su proyecto van a definir el problema, las reglas de transición, los eventos, el reloj virtual, van a decir los eventos que van a registrar, las condiciones, todo lo colocan ustedes. Aquí, si pueden observar, aquí se definen al principio los dos equipos y el tiempo total
que va a durar, que va a correr el sistema. Se inicia el reloj virtual y en cada uno de los eventos él va a ir guardando, va a ir registrando. Luego se define la cantidad de goles, las cantidades de tarjeta. Y luego se generan aleatoriamente esos goles y esas tarjetas. Y luego eso se va a registrar. Y con una estructura de for y de if, nosotros vamos haciendo el recorrido aleatorio. Y ese recorrido aleatorio lo van a graficar. ¿Sí? Entonces se quiere que simulen algo parecido con su proyecto. Aquí está la gráfica generada. Fíjense cómo aquí, en el minuto 13, gol del equipo 2. Minuto 38, tarjeta amarilla para el equipo 2. Minuto 44, gol del equipo 2. Minuto 45, fin del primer tiempo. Minuto 73, gol del equipo 1. Minuto 83, tarjeta amarilla para el equipo 2. Minuto 87, gol del equipo 2. Minuto 90, fin del partido. Si yo vuelvo a correr el sistema, debe dar distintos los resultados. Se ejecutó los 4 goles y las 2 tarjetas. Sí. Ya lo otro que hay es del juego de la vida. Ya eso es otra cosa. Entonces, el trabajo de hoy es sacar reglas de transición y reloj virtual. Todas las condiciones.